El juicio por la expropiación de YPF fue uno de los temas más calientes del último mes y se puso el foco sobre una familia en particular, los Eskenazi. Ellos fueron accionistas de la petrolera entre 2007 y 2012 y la sociedad con la que controlaban este negocio es la que ahora reclama una indemnización multimillonaria. Pero muchos se preguntan, ¿quiénes son los Eskenazi? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que amasaron una fortuna que los llevó a convertirse en una de las 20 familias más ricas de la Argentina? Porque durante más de 20 años sus negocios fueron otros, desde la banca hasta la construcción. Nunca estuvieron ni cerca de un pozo petrolero. Así que acá vamos a repasar su historia, cómo empezaron, qué negocios tienen ahora y los detalles sobre su ingreso a YPF y el juicio en Nueva York que ya cumple una década. Spoiler, todo es muy raro y es un quilombo, pero voy a tratar de que se entienda, al menos eso espero. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de los Eskenazi. ¡Vamos! Muchos seguramente están en tema, otros quizás no, así que vamos con lo último que pasó. Porque se estuvo hablando mucho del juicio por la expropiación a YPF por un fallo bastante llamativo. El 30 de junio de 2025, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF. Esto iba a ser como pago para indemnizar a Petersen Energía por la reestatización de la empresa. Esta sociedad Petersen Energía tiene sede en España y es con la que los Eskenazi controlaban su 25% de YPF hasta la expropiación en 2012. Y esta decisión de la jueza hizo resurgir el tema de cómo fue que estos empresarios entraron en YPF casi sin poner plata. Pero esto tiene sus idas y vueltas, así que los necesito enfocados, full focus para entender esta historia. Porque más adelante vamos a repasar los detalles del caso YPF, el fondo Burford y qué está pasando ahora. Igual, primero tenemos que ver quiénes son estos personajes de muy bajo perfil, pero de muchísima plata. Según la revista Forbes, la familia Eskenazi está en el puesto 20 entre los más ricos del país con una fortuna de 1.150 millones de dólares. Su principal brazo de negocios es el grupo Petersen, con el que están en dos rubros en particular. En construcción manejan la firma Petersen Tille Cruz, que participó en obras como la central nuclear Atucha 2, la torre Pirelli en Retiro y la sede de YPF en Diagonal Norte, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida. Y el otro gran rubro en el que están es en la banca, con 4 bancos provinciales. Ellos son los principales accionistas del Banco de San Juan, del Banco de Santa Cruz, el Nuevo Banco de Santa Fe y el Nuevo Banco de Entre Ríos. En todos actúan como agente financiero de la provincia. Esto significa que ahí se recaudan las rentas, se emiten bonos provinciales y los empleados públicos cobran sus sueldos, por lo que también les pueden ofrecer créditos. Y en el ranking de bancos, si sumás a los 4, están 11 como grupo en activos, depósitos y préstamos. Eso es lo principal, pero tienen otros negocios aparte. Por ejemplo, la Fintech Plus Pagos para el pago de impuestos y servicios, la aseguradora Qualia que crearon en 2013, manejan también la sociedad Mantenimientos y Servicios S.A. que factura ocupándose de espacios verdes. Y la pata agro es Santa Silvia, con 10.000 hectáreas en San Juan donde cosechan uva y aceitunas para producir vino y aceite. Ya hablamos de sus empresas, ahora vayamos a las personas. ¿Quiénes son los que conforman este grupo? Durante años la cabeza fue Enrique Eskenazi, el creador del holding que murió en enero de 2025 a los 99 años. Enrique tuvo 5 hijos y la sucesión no fue al estilo tradicional de el mayor va a heredar mi trono. Y para perfil bajo, a algunos de ellos les gusta bastante la cámara. El primogénito Esteban se alejó de la empresa familiar hace varias décadas y el sucesor en Petersen fue su hermano menor, Sebastián Eskenazi, que quizás los más chimenteros lo conozcan porque es la pareja de Analía Franchín desde 2006 o más o menos por ahí. Sebastián no solo fue CEO de YPF durante la gestión familiar, sino que hoy es presidente de los bancos de San Juan y Santa Fe y vicepresidente del de Entre Ríos. El siguiente en la sucesión es Matías Eskenazi, que es el presidente del Banco de Entre Ríos y vicepresidente de los otros en los que
está su hermano. Pero también tenemos a Ezequiel Eskenazi, que es mayor que los otros dos, pero tiene como un pasado artista, porque participó en obras de teatro y actuó en la película Highlander 2 con Christopher Lambert y Sean Connery. Él participa de los negocios, aunque con un rol menor. La que no tiene ningún rol es Valeria Eskenazi, que es la única mujer y la menor de todos. Ahora que ya conocemos a los negocios y a los personajes, lo que nos falta es lo más importante, que es la historia. ¿Cómo es que llegamos a YPF, la expropiación, el juicio? Así que, como siempre, amigos, amigas, arranquemos por el principio. Isaac Eskenazi y Fanny Ojalvo nacieron en Estambul, pero se conocieron en el barco rumbo a la Argentina escapando de la Primera Guerra Mundial. Acá se asentaron en Santa Fe y en 1925 nació su primer hijo, Enrique Eskenazi. Él cuenta que cuando era chico su padre le trajo toda una caja con juguetes y le dijo: ¿vos querés comprarte caramelos, revistas? Bueno, lo vas a tener que vender. Nada como una buena lección comercial a los 6 años para forjar el espíritu, ¿no? Cuestión que Enrique entró a la Universidad Nacional del Litoral para estudiar Ingeniería Química y ahí militó en el movimiento reformista. Una vez recibido y con 24 años, Enrique entró a trabajar en Bunge y Born, que era uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina en ese momento. En ese holding trabajó durante más de 30 años, en particular en Centenera, que era el negocio de envases. Pero después del secuestro de los hermanos Born en el 74, el clima en la compañía no era el mismo. Y en una reunión de empresarios conoció a Carlos Alberto Petersen, que era dueño y principal accionista de la constructora Petersen, Thiele y Cruz. La compañía estaba en una situación muy delicada y Carlos le ofreció a Eskenazi un 5% de las acciones y hacerse cargo de la dirección. Sin embargo, solo un par de años después, Eskenazi ya era el accionista mayoritario de la constructora. Según Eskenazi, el rubro estaba muy mal y compró acciones porque, bueno, el resto se querían ir. Aunque lo escuché a Carlos Pañi decir que muchos de los herederos del Petersen original creen que fue el mismo Eskenazi el que llevó a la empresa a esta situación para poder quedársela. Who knows? Entonces, a partir de la constructora Petersen, Eskenazi adopta ese nombre como grupo para crecer a otros negocios en los 90. Y acá hay un dato, escuchen, para sumar, muy importante. Al parecer, en esa época el señor se muda a un country muy famoso en Del Viso y se hace amigo de dos vecinos. Uno era Carlos Corach, que fue secretario legal y técnico y después ministro del Interior de Menem, y el otro es Roberto Dromi, conocido como el gerente de las privatizaciones de ese gobierno. Esa ola de pasar empresas públicas a manos privadas no solo incluyó servicios como el agua o las aerolíneas, sino también a los bancos. Nosotros vimos algo de eso en el video de la historia de Brito, que se quedó con los bancos de Salta, Misiones y Jujuy. En este caso, en noviembre de 1996, Eskenazi se adjudicó el Banco de San Juan. Primero tuvo como socio a Banco Piano, pero 8 años después le vendió su parte. Y en 1998 ese mismo grupo se quedó con más de la mitad del Banco de Santa Cruz. El resto pertenecía a la provincia, que en ese momento estaba gobernada por Néstor Carlos Kirchner. Ahí empieza el vínculo entre los Eskenazi y la familia que llegaría a la presidencia en 2003. Ya con el santacruceño en Casa Rosada se aprueba la compra del nuevo Banco de Santa Fe por parte del grupo Petersen. Aparentemente los Eskenazi ofrecieron el doble de guita que la caja, que era de los Wertheim, o sea, apostaban fuerte. ¿De dónde salía igual esa plata? Andás a ver. Y en septiembre de 2005 se aprueba su compra del nuevo Banco de Entre Ríos, aunque ahí ya empieza a haber polémica, porque en la legislatura provincial los diputados de la oposición ya cuestionaban ese vínculo Kirchner-Eskenazi. Reprochaban que no haya habido una licitación pública por el banco, sino que se lo entregaron y ya. Así fue que el grupo Petersen armó toda esta red de bancos que se sumaba además al negocio de la construcción que ya conté. En 2006 incluso quisieron comprar Sancor, pero la cooperativa eligió la oferta de Adecoagro, que ya también tengo un video sobre Sancor y ahí lo conté con un poco más de detalle. Y de esta manera llegamos a 2007, cuando finalmente se produce su ingreso a YPF y todo lo que aconteció después y sigue hasta hoy. Pero dejemos acá un asterisco, ¿no? Archivémoslo 2 segundos
porque el tema merita que nos enfoquemos solo ahí. Como dije, entre 2007 y 2012 que se expropia YPF, los Eskenazi estuvieron a cargo de la gestión total de la empresa. Sin embargo, después de esa etapa, ellos siguieron haciendo negocios. En 2022 le compraron a Eduardo Elstein el edificio República en la calle Tucumán y Bullard por 131 millones de dólares. Y al otro año se quedaron con un ex terreno del Tiro Federal por 24 millones de dólares. Aparte, en 2024 también hubo rumores de que estaban interesados en quedarse con la filial argentina del banco BBVA. Y además hubo algunas cuestiones controversiales, ponele. Como en 2012, cuando citaron a indagatoria a Sebastián y Enrique Eskenazi por presuntamente haber entregado facturas falsas en obras públicas, como un desprendimiento de la causa Skanska. A eso sumale lo que pasó con la famosa causa de los cuadernos, que involucraba a muchas constructoras. Porque en esta nota Carlos Pañi dice que Juan Chediak mencionó a los Eskenazi, pero que el juez Claudio Bonadío le dijo que si no retiraba lo dicho, perdía los beneficios de arrepentido. Y esto se volvió más raro aún cuando Horacio Verbitsky en su sitio web publicó esta foto de Bonadío almorzando justamente con Sebastián Eskenazi. En fin, ahora sí vamos con el tema caliente, que es YPF y todo lo que pasó en estos años. Por las dudas aclaro, aunque ustedes ya saben cómo me manejo. Acá no voy a hacer especulaciones, ni voy a opinar, ni voy a decir, ay, se sospecha que, sino que vamos a ver efectivamente lo que pasó. Porque mi opinión acá es irrelevante y lo importante es que ustedes después vean esto, se informen por otros medios y saquen sus propias conclusiones. En 1999, durante el gobierno de Menem, la española Repsol compró YPF por más de 15.000 millones de dólares. Después, con el gobierno de Kirchner, se empezó a fantasear con la idea de reestatizarla o al menos tener un socio argentino, o sea, argentinizarla. Brasil tenía Petrobras, Venezuela tenía PDVSA y tener injerencia en la principal petrolera del país te permite también controlar los precios de la energía, que no es un dato menor a la hora de la inflación, etc. Cuestión que en 2004 asume el catalán Antonio Brufau como número 1 en Repsol. Y la compañía ya venía con una estrategia bastante agresiva de reparto de dividendos. Es decir, las ganancias que no se reinvierten, sino que se reparten entre los accionistas. Principalmente porque después esas ganancias las invertían en otros proyectos fuera del mercado argentino. O sea, buscaban de a poco ir reduciendo esa presencia acá, pero bueno, aprovechando estos recursos. Por lo tanto, en esa pseudo retirada aceptan vender una parte de YPF a un socio local y el elegido fue nada más y nada menos que Grupo Petersen de los Eskenazi, que no tenían ni media experiencia en el rubro petrolero. Era raro, pero recordemos que había un vínculo con el entonces presidente porque ellos eran los dueños del Banco de Santa Cruz cuando él era gobernador. En diciembre de 2007, Brufau y Eskenazi anuncian la operación y de ahí se desprenden algunos detalles. Primero, los Eskenazi se iban a quedar con un 15% de las acciones de YPF, a priori, y esa parte la iban a administrar con una sociedad registrada en España que se llamaba Petersen Energía. Segundo, el monto de la operación era de 2.235 millones de dólares, pero ellos no iban a poner esa plata. La mitad fue un préstamo de un grupo de bancos y la otra parte la puso la misma Repsol, y ellos le iban a devolver esa guita con los dividendos que cobraran de YPF. Solamente tuvieron que poner de su bolsillo unos 100 millones de dólares, o sea, un 5% del monto total. Y tercero, a pesar de ser accionistas minoritarios, los Eskenazi iban a tener la gestión, iban a manejar el día a día, porque Brufau pasó a ser presidente del directorio sin funciones ejecutivas con Enrique Eskenazi como vicepresidente. Y a partir de marzo de 2008, el que asumió como CEO de la empresa fue Sebastián Eskenazi. Dato no menor con respecto a los dividendos. En el balance de YPF se especifica que Repsol y los Eskenazi acordaron repartir un 90% de las ganancias, un porcentaje altísimo, y que entre 2008 y 2009 también iba a haber un bono extra de dividendos de 850 millones de dólares. El tema es que entre el primer trimestre de 2008 y el de 2009 la rentabilidad de la empresa se desplomó casi un 60%, y eso era un problema porque
menos rentabilidad igual a menos dividendos igual a menos pago de esos préstamos. Desde la empresa decían que la situación era por varias causas, desde una economía en retracción, inflación en aumento, tarifas congeladas y una excesiva intervención del gobierno en la balanza comercial del sector. Así que se dispuso un recorte de gastos y por lo tanto también un recorte en la inversión. En lo que no se recortó fue en los 300.000 pesos que Eskenazi gastaba todos los meses para mantener el Rosedal de Palermo con la Fundación YPF. ¿Y saben quién se encargaba de eso? Mantenimientos y Servicios S.A., sí, la empresa de la familia. En todo ese lapso asume la presidencia Cristina Fernández en diciembre de 2007, muere Néstor Kirchner en octubre de 2010. En el contrato original los Eskenazi tenían una opción de comprar un 10% más y la ejecutaron en mayo de 2011, cuando se quedaron con el 25%. ¿Cómo pagaron eso? Bueno, con el mismo sistema. De los 1.304 millones de dólares, un 55% fue un préstamo de bancos y un 45% de vuelta de Repsol. Pero en algún momento de ese año la relación Kirchner-Eskenazi se rompió. No se sabe si el vínculo era porque Néstor ya no estaba o qué fue lo que pasó. Según el periodista Pablo Fernández Blanco, la ruptura fue en diciembre de 2011. Al parecer, en una reunión, Cristina Fernández le reprochó a Sebastián Eskenazi el volumen de reparto de dividendos. Y el ejecutivo le dijo que no iban a cambiarlo porque necesitaban pagar esos créditos. La cuestión es que en abril de 2012 se anunció la expropiación de YPF y un mes después se aprobó en el Congreso por ley. Lo que se expropiaba en sí era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, la española. Pero en el estatuto de YPF, artículo 7, dice, palabras más, palabras menos, que si alguien compra más del 15% de las acciones tiene que hacer una oferta también al resto de los accionistas. Y sobre este punto sale esa famosa frase de Kicillof, que era viceministro de Economía y fue al Congreso a defender el proyecto y dijo esto. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Repsol en 2014 llegó a un arreglo con el Estado argentino que le dio 5.000 millones de dólares como indemnización. Ahora bien, a los otros accionistas no se les hizo ninguna oferta. Y el gobierno avisó que no iban a repartir dividendos, sino que todas las ganancias se iban a reinvertir. Pequeño problema para el mecanismo de financiamiento que habían armado los Eskenazi. En ese momento, Petersen Energía de España debía todavía una cuota de aquel primer préstamo de 2007 y a Repsol le adeudaba unos 1.900 millones de dólares. Como la garantía de esos préstamos eran las acciones que Petersen tenía en YPF, bueno, los acreedores ejecutaron y se quedaron con esas acciones. La sociedad entró en default, se concursó en España y acá es donde entra el fondo Burford Capital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fondo Burford Capital? ¿Qué hacen estos muñecos? Bueno, ellos se definen como una empresa que provee capital para ayudar a otras compañías a maximizar las recuperaciones en litigios comerciales y en arbitrajes. Hablando mal y pronto, ellos invierten en juicios para quedarse un gran porcentaje de la torta final. Al no tener más acciones de YPF, la sociedad Petersen Energía no tenía ningún activo como para vender y pagarle a los acreedores, excepto ese derecho para hacer juicio por la expropiación de YPF. Y el que se quedó eso fue justamente Burford Capital, que pagó 15 millones de dólares y en 2015 inició el juicio en los tribunales de Nueva York. ¿Por qué ahí? Bueno, porque las acciones de YPF cotizan en la bolsa de Nueva York y además es una locación bastante más amigable para las corpos, para todos esos temas. A ver, desarmemos un poco algunas cuestiones como para tener más en claro todo esto. El juicio en Nueva York está a nombre de Petersen Energía porque es la sociedad involucrada. Lo que se dice es que los Eskenazi se quedaron con un 30% del resultado que tenga esta pelea judicial. Aunque ellos decían que no tienen nada que ver, que es el resultado de la liquidación de esa sociedad española y que no tienen ningún tema ahí en el juicio. Lo que dice Burford es que ellos hicieron un contrato de financiamiento del litigio y que ellos como fondo se quedaban con más de la mitad de los derechos al resultado final. Pero este dato no lo vi en ningún lado y me resultó bastante interesante. Burford hace unos años creó una sociedad aparte que se llama Colorado Investment Limited y lo que hizo con esta empresa
interesa es que empezó a vender en el mercado secundario distintos porcentajes del resultado del juicio YPF a varios inversores. Entre 2015 y 2019 vendieron un 38% por más de 200 millones de dólares. Así, de alguna manera, fueron volviendo líquidas esas ganancias potenciales del reclamo. Desde que empezó el juicio hasta ahora pasaron 3 gobiernos por la Argentina. Durante el de Macri, el que fue el procurador del Tesoro, o sea, el jefe de los abogados del Estado, era Bernardo Saravia Frías. Él denunció que este acuerdo entre Burford y Petersen Energía era un fraude, porque por ley, en caso de vender el derecho del juicio, lo que tendrían que haber hecho primero es ofrecérselo al deudor, o sea, al Estado argentino. Y todo esto se hubiera resuelto con 15 millones de dólares hace 10 años y listo. Con Alberto Fernández, el procurador fue Carlos Zanini, que tenía una particularidad, porque entre 2015 y 2019 había sido director del Banco de Santa Cruz. Sí, el banco de la familia Skenazy. Y durante el actual gobierno de Javier Milei, los 2 procuradores del Tesoro tuvieron que excusarse de participar del juicio. Primero Rodolfo Barra, porque en su momento había emitido una opinión técnica en el concurso en España de Petersen Energía, y después Santiago Castro Videla, porque su socio había defendido la posición de Petersen y Burford en los tribunales de Nueva York. Con respecto al juicio, hubo varias novedades en estos últimos años y es un poco la razón por la que sale este video. En 2023, la jueza del tribunal, Loreta Presca, hizo lugar a la demanda diciendo que el Estado argentino incumplió el contrato, y unos meses más tarde ordenó a la Argentina tener que pagar 16.100 millones de dólares en indemnización más intereses. De esa plata, 14.300 millones de dólares eran para Petersen Energía y el resto eran para Eaton Park, que es otro accionista. Pero bueno, todo gira en torno al mismo gran actor, porque Eaton Park es un fondo estadounidense que compró los créditos, tuvo que cerrar en 2017 y ahora Burford tiene sus derechos. Y lo último es lo más reciente y lo que conté al principio. La decisión de la jueza de que el pago sea a través de la entrega del 51% de las acciones de YPF para que se la queden los acreedores. Ese fallo entiendo que hasta ahora está suspendido por la Cámara de Apelaciones. Así que todavía no se sabe qué va a pasar, cómo podría instrumentarse esa transferencia o incluso si legalmente se puede hacer. Hasta en verdad ustedes pueden estar viendo este video y seguramente haya habido alguna novedad y ya quede viejo, pero bueno, todo el resto sirve. Lo cierto es que en caso de recibir esas acciones, liquidarlas y quedarse con la plata, los Skenazy no tendrían por qué recibirla, porque a priori esa plata es para pagar la deuda que tiene Petersen Energía con los préstamos que nunca garpó, o en verdad que pagó en parte. Pero amigos y amigas, sabemos que esto es Argentina, el reino donde todo es posible. Lo único que sabemos 100% es que este video llega a su fin y espero que hayan entendido al menos algo de todo este embrollo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito, suscríbanse al canal, que también eso me ayuda mucho. Si de alguna manera también quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, que va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y yo no tengo nada más para decirles, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.